una palabra y quiero explicarles algunas cosas antes de compartirla. Entiendo que esta palabra no es un mensaje, y entienda lo que digo. No es un mensaje, no es una enseñanza, es una palabra que si la analizamos y si yo tuviera que predicarla, si llegase a una iglesia y me invitan y me dicen, mire pastor, venga y hable acerca de este tema, tendría un montón de cosas para decirle acerca de lo que expresa esta parábola de Jesús. Pero déjeme decirle que esta palabra no es eso, no es un mensaje, sino que es una dirección. Diga conmigo, hay una palabra que me da dirección. Con mucho temor y con mucho respeto, entiendo que son las palabras apostólicas las que te dan dirección. Y no porque Dios me haya dado una palabra, sea ya un apóstol, para nada. No es el punto de lo que uno es ante la sociedad, sino el punto es lo que Dios quiere que usted sea para su gloria. Lo que Dios quiere que usted haga para su gloria. Lo que Dios quiere que usted haga para ser llamado siervo de Dios, hijo de Dios, hombre y mujer de Dios. Cuando digo de Dios es como si yo dijese, ¿de quién es ese auto? Y es de fulano de tal porque le pertenece. Cuando usted pasa a ser un hombre y una mujer de Dios, es alguien que le pertenece. Y así como un auto, el dueño lo lleva por donde considera que necesita y es mejor. Así debemos ser con Dios. Permitir que nos direccione y nos lleve y nos guíe por donde mejor sea para nosotros y según Él crea más conveniente. Lo comenté el día miércoles, brevemente. ¿Saben, los que ya hace mucho que estamos en la iglesia, no molesta si me paro aquí? Que todos los primeros de año, quizás como una costumbre, una sana costumbre, o quizás como una costumbre religiosa, pudieran decir algunos, pero sí con una convicción firme en mi corazón, suelo venirme muy de temprano, no tampoco a las 6 de la mañana, primero de año, pero no más allá de las 9 de la mañana a la iglesia, al salón, a orar a Dios y a buscar la confirmación para la palabra, para la dirección que Dios tiene en ese año para mí, para la iglesia, para todos nosotros. Curiosamente, este año comenzaba la mañana temprano y ya de madrugadas estaba despierto y estaba como haciendo tiempo, y cuando quise enderezarme de la cama para, venirme, no pude hacerlo, mi cuerpo estaba quebrado, estaba con fiebre. Cuando me la midieron más tarde tenía como 38,5. Y me había intoxicado, el diablo de la intoxicación. Y el diablo del goloso que tengo adentro, que se come todo. Lo concreto es que no pude hacer eso. Y estaba intranquilo y no pude, y pasó el día primero, y empezó el día 2 de enero y no tenía esa fortaleza. De hecho, fui al trabajo así a medias tintas, a media mañana, y allí, a medio cuerpo, como se dice. Pero clamando al Señor y entendiendo que Dios tenía una palabra y que Dios le iba a dar esa palabra y que era muy importante. Recién el día miércoles el Señor me trajo una palabrita, así suelta, prudente, me dijo. ¿Qué estoy pensando? Prudente. Y allí surgió la palabra y comenzó a tener forma. Y entiendo que es la palabra que nos va a bendecir para este tiempo. Y antes de compartirla, quiero hacer una comparación. ¿Cuántos recuerdan la iglesia? Lo decía el día miércoles también. En enero del 2022. El 2020, perdón. Enero del 2020. Los días serán cortos y malos. Y se acuerdan que le dije, me costó decirlo y me costó. ¿Cómo le voy a decir a alguien que va a empezar el año con una expectativa? ¡Wow! Mirá, los días van a ser cortos y malos. Me vuelvo para el otro año. Me vuelvo a meter en el año anterior a ver si. ¿Para qué quiero tener un año malo? Y en ese año, por eso quiero que entendamos lo que Dios nos va a hablar. En ese año no lo entendí.
Y dije, bueno, ¿será que la sociedad se va a poner más heavy con todo ese tema de la droga y los jóvenes y los niños y qué sé yo, y las necesidades de las personas, y vamos a tener que estar preparados para salvar, para hacer? Ese era mi pensamiento. Se me cruzaban ideas por la cabeza, haremos campaña, o haremos aquello, haremos esto otro, no sé. Algo hay que hacer porque los días van a ser malos. Pero el poder de Dios lo va a levantar y qué sé yo y qué sé cuánto. No hace falta que ilustremos mucho. Nos agarró aquel mes de marzo, abril. Entramos en pandemia y todos sabemos lo que vivimos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que la Biblia no miente. La Biblia dice que nada va a acontecer sin que Dios se lo haga saber a sus siervos, los profetas. Que nada va a pasar sin que Dios te prepare para ello. Ahora, ¿a quién lo va a hacer? A sus hijos. Y vaya que nos agarró preparado. Y tuvimos que hacer, mire, la verdad que no creí que esa mujer de tamaño bastante grande que viene aquí a la iglesia iba a cocinar tanto durante ese año. Creo que por eso no cocinó más en su casa después. Poníamos las ollas, ¿se acuerdan? En el piso con papa para pisarla. Y las hermanas haciendo filetes de pollo. Y Dios abriendo el grifo del cielo, porque yo ni sé, si usted me pregunta el día de hoy, ¿cómo hacíamos para comprar un cajón de pollo por semana con una iglesia que no se congregaba y pagar los alquileres y no atrasarnos en nada y tener abundancia para dar y también para nosotros? No lo sé. Solo sé que nos dijo que los días iban a ser malos y cortos. Y que eso aconteció. Y creo yo que esta palabra tiene que ver con que Dios nos quiere preparar, pero no por un año, ¿eh? No quiero que asocie lo que voy a predicar a un año político, a un año de cambios, a un año de venia o de mala economía, ni nada de eso. Quiero que entienda que lo que vamos a hablar es en el mundo espiritual, en su vida espiritual, en mi vida espiritual, lo que Dios quiere desarrollar y que seamos espiritualmente para este tiempo llamado 2024 en nuestro calendario. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios. Libro de Mateo, capítulo 7. Y vamos a centrar esta palabra aquí. Señor, me hace falta otra Biblia mediana. Una buena tablet con todos los chiches. No voy a decir notebook porque ya capaz que sea mucho. No sé ni cómo se prende. Es más, si quiero prender una notebook con este dedo, seguro que prendo 2 teclas, entonces. Pero este ya está desarmadito. Libro de Mateo, capítulo 7, verso 24. Y el título que usaría para cualquier prédica se basaría en torno a este título, los 2 cimientos. Pero hay una palabra específica que Dios nos ha revelado y en esa vamos a basar muchas de nuestras cosas. Entiendo, el Espíritu Santo lo hará. Dice así: cualquiera, diga conmigo cualquiera, cualquiera, mire a cualquiera. Sos un cualquiera, no, cualquiera. Entiende esto, cualquiera. No, el pastor, porque el pastor ora, vio, y la pastora se levanta a orar, y el otro, ¿por qué hace esto? Cualquiera. Muy importante. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato
que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Amén. La palabra nos está empezando a decir cualquiera que oye estas palabras. Y quiero comenzar a desglosar lo que Dios está diciendo para el tiempo que se nos viene y para edificar, y voy a quitar la palabra casa por un instante y edificar un año, porque esta palabra es para edificar un año, es para vivir un año y edificar ese año en base a algo sólido, que va más allá de las convicciones naturales y que tiene que ver con lo espiritual. Cuando entendemos que edificar sobre Cristo es ser prudente, quiere decir que es mirar lo que Dios tiene. Mire lo que dice. Y nos dice que seamos prudentes y edifiquemos. Y yo le digo, seamos prudentes y edifiquemos el año sobre Cristo, que es la roca. Dios nos advierte, vendrá tempestad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sabe el Evangelio y la palabra en los grandes centros cristianos, digo iglesias, generalmente tiene que ver con lo bien que te va a ir? Y no es una mentira. Hay promesas de Dios para que te vaya bien. Hay promesas de Dios para que las cosas salgan a la perfección. Pero también hay requisitos y hay verdades que están escritas en la palabra. ¿Por qué Jesús le está diciendo que edifiquen su casa sobre la roca para que cuando venga la tempestad no la voltee? Haga un análisis simple. Vas a tener días malos. La tempestad va a estar. El río va a crecer y si tu casa está fundada sobre la arena y está cerca del río, se la va a llevar. ¿Se acuerdan cuando fue el desastre en Calera, la creciente de Calera? ¿Sabe que había gente que vivía ahí al costado del río, de lo que sería el lecho del costado del río, del dique ahí Dusmenil? Que daba gracias a Dios en algún tiempo porque le había dado ese terreno. Y gracias a Dios, y hago mi casa acá porque Dios me va a guardar, Dios me va a proteger. Y se le llevó el agua. Y voy a decir, pero Dios no lo protegió, pero se lo dio Dios, ¿cómo Dios no lo guardó? Seamos prudentes. Entendamos lo que significa basar nuestra casa en la roca. Entendamos lo que Dios nos está diciendo para este año. Entendamos lo que es nuestra casa. Hice algunas anotaciones, me cuesta mucho seguir anotaciones. Y las anoté para tratar de ser claro. Y le hago una pregunta que me la hice yo primero. ¿Cuál es tu casa? Alguno definirá su casa como la física, ¿cierto? La que vive. Mi casa es esto. Mi casa son estas paredes. Otros definirán su casa como su familia. Mi casa somos estos. Mis hijos, mi esposo, mi esposa. Mi madre, mi padre. Los que me rodean. Esta es mi casa. ¿Sabe que Jesús está hablando en términos espirituales? Y tu casa espiritual es la que tiene que estar bien fundada para que se gobierne tu casa natural. Voy a tratar de ser un poco más claro en esto. Tu casa sos vos, en principio. Tu casa espiritual sos vos. Tu cuerpito. Lo que existís. ¿Cómo se te conoce? Ah, el Miguel, el hijo del pastor. Bueno, esa es tu casa. Ese. El grandote. O el chiquito. O el que lava coche. Ah. Esa es tu casa, esa persona. El buenito, el malo, el gordo. El Juan, el Che, el loco.
Esa es tu casa, tu persona. Esa es tu casa, pero Dios te está diciendo que fundes tu casa espiritual sobre la roca. No tu fachada. Tu fachada es lo que sos, lo que la gente dice. Hoy presenté a mi yerno, me dijo el fachero. Bueno, está bien, eso sos por fuera, el fachero. Pero tu casa espiritual es la que tenés que fundar sobre la roca. Y les voy a decir por qué. Porque tu casa espiritual es la que gobierna tu casa natural. Cuando vos tenés tu casa espiritual fundada sobre la roca, tu casa espiritual gobierna tu casa natural. Y eso es ni más ni menos que el Padre nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad. El gobierno de Dios. Entender que tenemos que comenzar un año fundado sobre la roca y caminarlo en el gobierno de Dios. En una casa fundada sobre Cristo. ¿Y qué es fundar sobre Cristo? Fundar sobre la doctrina de Cristo. Lo que dice Jesús es más importante que lo que dice doña Pepa, o mi suegra, o mi mamá, o mi hermano, o yo mismo. Lo que dice Jesús, óigame bien claro, no, ni siquiera lo que dice un pastor. Por eso a mí me cuesta mucho, por ejemplo, tomar ciertas normas doctrinales que casi todas las iglesias las tienen, donde se estipulan compromisos y desafíos, y donde se estipulan servicios específicos, y donde se estipulan ciertos códigos que no deben ser violados, asistencias, responsabilidades, porque el servicio a Dios está por encima de todo, pero tiene que estar en tu casa espiritual eso. Tiene que ser algo que lo gobierne el Espíritu Santo para que eso gobierne tu carne, porque si no, vas a ser siempre un obediente religioso, pero tu casa espiritual no va a estar gobernada por el Espíritu Santo. Y esto no es ni más ni menos que las decisiones que tomamos. Dios nos está planteando y nos está diciendo, como si fuese un 2020, caminen un año fundados en Cristo. ¿Y sabe dónde se manifiesta si estamos fundados en Cristo? En nuestras decisiones. En nuestras decisiones. Yo decido. Solía decir mi viejo pastor que el Espíritu Santo gobierna a los creyentes. No gobierna al mundo, gobierna a los creyentes, gobierna a los que le creen. Y cuando un creyente está por hacer algo que al Espíritu Santo no le gusta, llámese pecado o decisión incorrecta, primero tiene que hacerlo callar al Espíritu Santo. Y él solía decir, le tiene que, déjame que yo sé lo que hago. Y hace. Eso es el gobierno. Eso es la decisión de alguien que está fundado en Dios o alguien que está fundado en su carne. Alguien que está fundado o no está fundado en Dios. Alguien que está fundado en Cristo o está fundado en arena. Y hay algo más que quiero resaltar de esto. Le decía a mi esposa, baso esta palabra en tres versículos principales. Uno es este que hemos leído, Mateo 7:24. Mientras oraba en torno a esta palabra, el Señor me traía otra convicción que es muy importante y que se la voy a decir para que la tengamos muy presente. Libro de Mateo, versos 6:33. Cuando Jesús enseña acerca de los dos cimientos, acerca de fundar su casa sobre la roca, antes que eso le está hablando y le está enseñando a la gente muchas cosas. Y entre esas cosas le va enseñando la doctrina, le va enseñando a ser buenas personas. Y en Mateo 6:33 termina diciéndoles, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Y si bien este es un versículo solamente, es un versículo que Jesús lo está dando cuando está hablando acerca de las preocupaciones y cómo nos afanamos y cómo nos metemos en ansiedades, en afanes y cómo queremos lograr algo y cómo diríamos, quizás en un término un poco grosero, cómo pechamos el buque solos. Cómo hacemos todo y dale, y que yo puedo, y que yo lo voy a hacer, y que yo me voy a proponer, y ya. Y Jesús les enseña en esa parábola antes de lo que acabo de leer. Dice, miren las aves del cielo, miren los lirios del campo. No se afanen. Por más que se afane el hombre, podrá añadir un codo a su estatura, o un día a su vida, o un pelo a su cabeza. Hoy pueden agregarlo los pelos a la cabeza, eso Jesús no lo sabía en aquel entonces. ¿Podrá hacer algo más el hombre? Pero le da el secreto. Y es uno de los secretos para este año. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo te será añadido. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que no es otra cosa que plantarte sobre la roca. Que no es otra cosa que estar firme, agarrado en Cristo. Y no está bueno decirlo mucho, pero vendrán días malos. Habrá días terribles. Y vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con la realidad del país. Estoy hablando a las personas espirituales. Tendrás días de angustia, tendrás días de soledad, podrás tener días de tristeza, podrás tener días de enfermedad, podrás tener días en los que no alcanzás lo que te has propuesto. Pero hay algo más, que lo descubrí hoy. Y es un año para comenzar con Jesús en primer lugar. Y Jesús, como hemos leído en el 7:24, voy a volver a leer. Aquí. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y vuelvo al principio del mensaje. Cuando Dios me despertó ese miércoles a la madrugada, la palabra que vino a mi corazón fue prudente. Y recién esta tarde terminé de definir, entendí la palabra, entendí el mensaje, pero esta tarde terminé de desglosar lo que significa prudente. ¿Por qué Dios pone esa palabra prudente? ¿Por qué en la Biblia está escrito prudente? Porque fui a todas las versiones y en casi todas las versiones la palabra que emplea es prudente. No usa otra, porque ahí usted va a la versión popular y a lo mejor en vez de decir prudente dice, no sé, inteligente. En todas dice prudente. Le voy a dar la definición de prudente. La definición básica, si tomamos los sinónimos, dice sensato y juicioso. Pero ahora le voy a dar el origen de prudente. Y acá está el secreto. Aleluya, abre nuestro entendimiento, Dios. Proviene del verbo provideo. En el original, supongo que esto debe ser en el griego en que fue escrito. Proviene del verbo provideo, que significa ver de lejos y proveer. ¿Entiende lo que es un prudente? Ve de lejos lo que se viene y proviene. Y se prepara. ¿Me está entendiendo lo que digo? Jesús lo que estaba diciendo, vean más allá de lo que tienen sus ojos adelante hoy. Vean más allá de los gustos y placeres que hoy se pueden dar y que no son lo que Dios quiere. Porque más allá hay algo muy importante, que si vos no lo preparás de antemano, cuando venga el momento será destruido. Y una de esas cosas tiene que ver con la salvación. ¿Qué pasa si el Señor viene como ladrón en la noche y te lleva hoy? ¿Estás preparado? ¿O fuiste un prudente? Y sabes que antes de esta palabra que acabo de leer, en los versículos anteriores, al 7:24, el 7:21, mire lo que le dice, esto no es azar.
Antes de haber dicho esto, de los dos cimientos, Jesús les dice en el 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Provideos, mira lo que te va a venir y prepárate para eso. ¿Usted me está entendiendo? ¿O es muy complicado? ¡Ay, Señor! Me quiero ir al cielo. ¿Te edificaste sobre la roca? Ah, ¿ahora querés cielito? Infiernito te voy a dar. ¡Ay, Señor! Me acabo de torcer la pata. ¿Qué hago, Dios mío? ¡Saname! ¡Ay, ay, ay! ¡Saname! ¿Qué? Es como tener una cuenta bancaria y no depositar nunca plata. Y presentarse un día en el banco y decir, vengo a buscar la plata que me corresponde. Sí, señor, como no, pase. ¿Cuál es su número de documento? Ta. Pero, ¿usted quiere un crédito? No, no, quiero lo que es mío. Pero, ¿usted no depositó acá? ¿Usted cada vez que cobró el sueldo lo retiró todo? No dejó un peso. No le vamos a dar nada, no tiene nada usted guardado aquí. Pero si yo soy cliente de este banco hace 50 años, sí, pero usted nunca dejó dinero acá. Provideos, cuando leí esa definición, ver de lejos y proveer. Entiendo por qué Jesús dijo, quizás en ese idioma, provideos. Miren lo que viene y provean para ese tiempo. Los viejos que fundaron o fueron antes que nosotros, sobre todo los inmigrantes como mi viejo, trabajaron y ese es uno de los factores que, fuera del mensaje, hacen tanto daño hoy en la sociedad, no tener un propósito para qué trabajar. Ya en mi época eran pocos, pero muchos de los de mi época nos casamos con el propósito de, aunque sea llegar a viejo y tener nuestra casa, no tener que andar rodando, alquilando por ahí. Y proveíamos y nos esforzamos en tener un trabajo para llegar, aunque sea a jubilarnos y tener un tiempo de descanso sin pasar necesidades. Hablando de lo natural, pensando en que un día tendríamos 60, 70 años y no podríamos trabajar, entonces tendríamos que estar provistos. Las generaciones de casi todos los mayores proveyeron para sus casas. Usted va a ver que gran parte de los mayores de la sociedad, que podríamos llamar media hoy, tienen su casita, aunque sea con mucho esfuerzo, pero se esforzaron por tenerla, por hacerla. Porque miraron a lo lejos y dijeron, tenemos que proveer para cuando seamos viejos. Aunque sea el ranchito de 2x2, cada uno en su posibilidad. Y Jesús usa esta palabra, y permítame decirlo y ponerlo en su corazón, provea para cuando llegue el tiempo en que lo necesite. Provea para que este año no sea un año en que tenga que andar de migajas del cielo, sino de las riquezas en gloria que Dios tiene preparada para aquellos que están plantados sobre Él, que es la roca. Que no sea un año en el que tengamos que pechar el buque y transpirar con sudores y sudores de lágrimas, a veces de sangre. Dios no quiere que tengamos un año en enteras amarguras o en enormes desiertos o en grandes angustias y soledades. Dios quiere que tengamos un año en el cual estemos provistos de Él. Para que cuando venga ese día malo, estemos firmes. Y no va a ser fácil. Yo no le estoy vendiendo un buzón. Yo le estoy diciendo, hay un Dios que nos está advirtiendo. Hay un Dios que nos está diciendo una palabra rema para este año 2024. Sea prudente. Y entiende esa palabra prudente en el significado original. Sea alguien que tiene visión y ve lo que se viene. Y cuando volvemos a la parte casa,
Hablé de la casa espiritual, pero la casa espiritual gobierna la casa natural. ¿Y sabe qué significa eso? Un gobierno en lo natural, donde la roca en su casa sea Jesús. ¿Sabe cuál es una de las características que me ha permitido Dios tener para ayudar a mis hijos? No siempre ha sido el dinero, de hecho casi nunca. La palabra. Saber decirle sí lo vas a poder hacer, pero con autoridad. Sí vas a llegar a esto, pero con autoridad. En el nombre de Jesús oro para que te vaya bien y le va a ir bien. Tu casa. Hablo de mis hijos. Mire los suyos. Mire su casa. Y podría trasladarlo a la casa natural también. La que edificamos con ladrillos. Provea para cuando necesite. Provea de Dios para cuando necesite. Oh, presencia de Dios. Y otra palabra. Es un año para comenzarlo con Jesús, en primer lugar. Si usted tuviera que anotar algunas cosas así como claves, ser prudente. Y que eso, espiritualmente hablando, me lleve a decisiones correctas. Y las decisiones correctas no son solamente aquellas trascendentales, sino las cotidianas. Las que me hacen poner a Dios en primer lugar. Y podría mencionar casi de memoria: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu... y lo pondrás en primer lugar. En Juan 4, 23 y 24, lo voy a parafrasear para no irme extenso en la lectura. Dice en pocas palabras: Dios busca adoradores espirituales y de verdad. Y la verdad es la roca, y la roca es Jesús. Preparamos un año. Amigos míos, tenemos un año en blanco para caminar. Podemos seguirlo haciendo como por inercia, porque de hecho el mundo no se detiene. Las cosas siguen. Va a haber un marzo y van a empezar las clases. Y va a haber un julio y va a ser frío. Y puede que va a haber un tiempo bueno y vamos a tener mucho dinero en el bolsillo también. No hay problema con eso. El punto no es si va a tener mucha plata, poca plata. El punto es que lo podamos caminar como nos está advirtiendo Dios, prudentes, poniendo nuestra vida en la roca que es Cristo, siendo adoradores en espíritu y en verdad, siendo gente que adora a Dios por encima de todo. Muchas veces mi esposa por ahí me reta, pero hay cosas que tengo que enseñarles de lo vivido. Pues me dice: no te pongas vos como ejemplo, porque vos no sos Jesús, vos no sos esto, vos dejá que Jesús, que la palabra. Y es verdad, tiene razón. Pero se los he enseñado muchas veces. ¿Sabe que una de las mejores formas de adorar a Dios es cuando usted se compra, y voy a poner un ejemplo tonto, un alfajor? Darle gloria, no porque sea un gordo y le dé gloria a Dios por el hermoso alfajor que se está comiendo, pero darle gloria a Dios por ese alfajor que Dios le dio. Y si usted tiene un auto, o tiene una bicicleta, o tiene una silla nueva, o tiene un mantel para poner en la mesa, darle gloria a Dios. Eso es adorar en mi espíritu y en verdad. Es decir: gracias, Señor, porque esto me lo diste tú. Te adoro, Dios, porque esto es tuyo. Pero está mi nombre, Dios, ¿eh? No se lo vaya a transferir a otro. Pero gracias, Señor. Y no señorearnos por aquello que tenemos en nuestra mano. Y no señorearnos por aquello que logramos. Y no sentirnos grandes en nosotros mismos, sino grandes en Dios. Adorándole a Él en todo tiempo. Poniendo a Dios en primer lugar. ¿Qué quiere Dios? No voy a poner ningún ejemplo porque mi convicción para esta tarde no es poner a ninguno incómodo por las decisiones que haya tomado, porque el primer incómodo sería yo. Sino es permitirnos caminar un 2024 poniendo en primer lugar a Dios.
Diciéndole, Dios, vos valés mucho más aún que mi propia vida. Dios, es más importante, decía el salmista, un día, un minuto en tu casa que 1000 fuera de ella. ¡Wow! Y era un hombre sabio, ¿eh? Y era sabio porque había estado mucho tiempo también fuera de la casa de Dios. Por eso tenía el valor de poder decir esto. Queridos míos, es un año para fundarlo sobre la roca que es Cristo. Es un año para que tu casa, usted, yo, seamos edificados sobre la roca que es Cristo. Que el mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo, si ellos fueran ladrillos que se ponen arriba de nuestra vida y van formando nuestra vida en este año, cada uno de ellos sea un mensaje de Dios, sea una palabra de Dios. Tengamos una palabra para cada cosa que tengamos que hacer, para cada decisión que tengamos que tomar. Tengamos la sabiduría que solo viene de Dios para cada emprendimiento que hagamos. Tengamos la sabiduría para decidir qué nos conviene cuando es Dios lo mejor para nuestras vidas. Créame, no es un mensaje, es una palabra para un año que recién comienza. Solo a título de ilustración, como le dije al principio. Recuerde cuando Dios nos dijo una palabra en el 2020. Pensamos para cualquier lado. La dejamos volar como si fuese un pajarito. Cuando comenzamos a vivir lo que vivimos, algunos nos agarró desprevenidos. Espíritu Santo, espero que esta palabra y que esta dirección pueda llegar a cada corazón y pueda ser una verdad en cada uno de nosotros, los que escuchamos este mensaje, y pueda ser como lo dijo Jesús: cualquiera que oye estas palabras y obedece y las pone por obra, será un prudente, un visionario, alguien que sabe vivir en tiempo y espacio correcto y moverse en ese tiempo y en ese espacio que Dios lo ha puesto con dirección de parte de Dios. Dios les bendiga. Que sea un buen año. Amén.